Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo vuestra lectura semanal, mi queridísimo Acuario, te doy la bienvenida y vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Acuario, cómo están las energías a nivel laboral. Acuario, ¿quieres una consulta? Te iba a decir una sesión, lo mismo es. Una consulta gratuita conmigo, pues ya sabes, tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Acuario, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Acuario, que sí estáis trabajando. Los que sí estáis trabajando y estéis, digamos, esperando un cambio económico dentro del trabajo, dice, se produce ese cambio. También tengo que decir, Acuario, que muchos de vosotros vais a ascender o incluso renovar. Todos los que estéis esperando una renovación, se hará una renovación. Acuario, que no estáis trabajando, lo mismo te digo, hay un movimiento, hay un avance, un cambio. Dice, pero que ese cambio, así lo dicen las cartas, lo realizas tú. Hay unos cambios que realizas tú, Acuario, y que te llevan a la firma de contrato. Este primer contrato que yo veo, Acuario, es un contrato de una duración aproximada de 3 meses. Pero yo te diría que en este lugar tendrás posibilidad de ir renovando más adelante, ¿bien? Acuario, que tenéis un negocio, un cambio de última hora, relacionada con tu negocio, dice que te traerá el triunfo. Bien, luego también aquí te están recomendando algo, Acuario, el tema de cambiar unas cuentas, así lo dicen las cartas, y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario, y tu economía. Respecto a tu economía, Acuario, tienes ahora mismo algún tipo de incertidumbre, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, Acuario, todo se irá colocando en su lugar, aunque tú tendrás que aceptar que tienes que darle algo a alguien, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Hay una salida de dinero, y dice, y todo es cuestión de aceptarla porque eso va a ser un hecho. Todos los Acuario que estéis en proceso de separación y demás, aquí dicen las cartas que si hay una vivienda de por medio es mitad para cada uno, así lo dicen, dice, tendrás que tomar una decisión sobre esta vivienda, si venderla o quedártela tú y pagar esa parte a esa persona, ¿bien? Pero aquí no hay tu tía, así lo dicen las cartas. Acuario, que no estéis en esta situación, que estéis en otra situación y estéis esperando un dinero que venga por otra vía, te digo, Acuario, si tú estás esperando un dinero relacionado con el exterior, dice, muy pronto vas a recibir noticias sobre esto, pero a lo mejor, Acuario, no son las noticias que tú esperas. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuario que estáis solteros. Por cierto, Acuario, que no te lo he dicho, hoy vamos a hablar también de tu lado espiritual, ¿eh? Acuario que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Acuario, solteros. Aquí, Acuario que estáis solteros, aquí hay una situación, ¿no? Dice que tú tienes, aquí dicen las cartas, tú tienes que salir de una situación en concreto de tu vida, de una dependencia que tienes hacia alguien o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿llegan personas a tu vida, Acuario? Sí. Sí llegan personas a tu vida, pero te veo más centrado en algún tipo de inconveniente que tienes, que no tiene que ver con lo sentimental, que en rehacer tu vida. Aunque también dicen las cartas que para tú enamorarte de nuevo, Acuario, tienes que hacer un esfuerzo y salir de una dependencia o codependencia que tienes con alguien. Bien, vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Solteros. Los caminos en el amor realmente están abiertos, pero también tengo que decir una cosa, Acuario. Si tú estás inestable porque no sabes qué va a pasar con una persona que tiene que ver con tu pasado, aquí dicen las cartas, déjate llevar, que con la próxima persona que tú conozcas, y se te va a quedar claro en qué posición o qué es lo que quiere esta persona del pasado contigo. ¿Bien? Entonces, a raíz de ahí tú te aclararías un poquito las cosas, Acuario. ¿Bien? Mira, Acuario, la persona nueva que llega a tu vida, aquí dicen las cartas, es una persona que llega, que viene como de otro lugar. ¿Bien? Que es una persona que puede cambiar bastante tu situación sentimental, pero que también esta persona, dicen las cartas, tendrá que tomar decisiones importantes en su vida para poder estar contigo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver, Acuario, solteros. Estas decisiones importantes a esta persona será el bloqueo más grande que haya en vuestra relación, ¿vale? Estas decisiones son de un cambio muy drástico en su vida, ¿bien? Y luego, para que esa persona haga ese cambio tan drástico, tiene que tener las cosas muy claras, tiene que ver mucha claridad en ti, cosa que no ve en un principio. Bien, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La poca claridad en lo sentimental que estamos mostrando o que mostraremos con esta persona, Acuario, pues será un bloqueo en esta historia. Bien, vamos a ver qué más. Tú, Acuario, ten en cuenta que te vas a tirar un tiempo así como con la mente puesta en otro lugar, en otra persona. Esto quiero que lo tengas presente, Acuario. A ti te va a costar trabajo olvidar a alguien, ¿bien? Acuario, que estáis solteros. Dice, es necesario que tú encuentres el equilibrio, tu equilibrio. Y para eso, Acuario, tienes que darte un tiempo. O sea, si tú ahora mismo te precipitas, dicen las cartas que, en cierto modo, el resultado que vas a tener, si te precipitas a tener una relación rápida, el resultado que vas a tener no es el que tú esperas. ¿Bien? Entonces aquí dicen las cartas, dice que esto es una situación que tú tienes karmática que tienes que pasar. Y esto no se puede frenar ya. Es como si hubiera llegado el momento de pasar por esta situación y aprovechar esta situación para curar, sanar las heridas del pasado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario, por eso te digo, yo con esta persona nueva realmente, Acuario, no te veo. No te veo porque tú a esta persona tampoco le vas a mostrar esa claridad en lo sentimental, porque, hombre, tampoco vas a estar enamorado o enamorada de esa persona, Acuario, totalmente, ¿no? Entonces aquí dice, luego hay una falta de aceptación de esta historia por parte de familiares de alguno de los dos. Y eso va a ser también un inconveniente. Y esto quiero que lo tengáis muy en cuenta. Luego, esta persona viene, pasáis un tiempo juntos y también te digo que lo que quiere esta persona no es lo que quieres tú. Estáis en caminos totalmente diferentes en este caso, porque esta persona sí quiere una estabilidad, tú no quieres una estabilidad realmente. O sea, no es que no quieras,
Inconscientemente no quieres, porque tú no estás estable. Bien, y esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Bien, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguimos con los Acuarios solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Casados, en convivencia y novios. Acuario, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que estamos en una situación en la cual necesitamos vivir la relación de otra forma o darle un poco de vida a la relación, ¿vale? Dice, esto uno de los dos podría estar pasando por esto y busca revivir algo en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Algo ha cambiado, así lo dicen las cartas. Algo ha cambiado, Acuario. Y aquí dicen las cartas que lo que haya cambiado, lo que haya sucedido entre vosotros, dice, se revela ahora, comienza a revelarse ahora. Todos los Acuarios que necesitéis arreglar una situación relacionada con hijos, dice, se avecina ese momento. Bien. En cuanto a la relación, Acuario, los que estéis casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, dice, si en algún momento en esta historia ha habido comunicaciones con personas del pasado, dice, podrían regresar esas comunicaciones, pero ojo aquí dicen las cartas, tened cuidado, Acuario, porque estas próximas comunicaciones con personas del pasado sí podrían cambiarlo todo. Y si eso sucede, y que esto no estaréis todos en la misma situación, si eso sucede, harás dudar a tu pareja. En cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos, Acuario, ¿por qué no se muestran los sentimientos en este caso? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, no nos entregamos cuando sentimos, cuando estamos con los sentimientos a flor de piel, no sabemos demostrarlos, sino que damos la sensación de que nos estamos alejando. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Podrías estar pasando por una situación un poquito complicada en tu vida, en tu relación, en cuanto a las emociones y demás, pero aquí dicen las cartas que también es cuestión de dar un paso adelante. Si tú no das un paso adelante, Acuario, respecto a lo que tú quieres y a lo que necesitas en tu vida, dice que esto se va a quedar así. Muchos de vosotros necesitáis un cambio muy radical y aquí dicen las cartas que ese cambio se va a dar. Sobre todo los Acuarios, que estéis pensando en cambiar a nivel laboral porque es importante para la relación. O sea, esto va a pasar. Bien, sí que todo lo que estéis esperando ese cambio para el bien de vuestra relación, esto va a suceder también. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Todos los que tengáis dudas respecto a dar pasos o no en la relación, dice que finalmente se dará un paso importante. Pero ese paso importante en la relación no se da con las dudas claras, ¿no? O habiéndonos quitado esas dudas que tenemos respecto a dar el paso, no, se da el paso con dudas, se sigue dando el paso con dudas, cosa que en un futuro
Aquí dicen las cartas, estas dudas quedarán dormidas en el momento, pero en un futuro volverán a salir. Pero esto será con los años, Acuario? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje especial del amor. Bueno, tu mensaje especial del amor dice: si tú estás en posición de amar puramente, de manera pura, adelante. Si no tienes la intención de amar de esa forma, simplemente crear o vivir una ilusión, dicen las cartas, toma decisiones. Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí. Con tu mensaje, tu mensaje otra vez, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Ya sabes que también vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver, Acuario, y tu salud. Todos los Acuarios deberíais de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo. Todo lo que tenga que ver con eso hay que prestarle bastante atención. Se avecinan náuseas, problemas estomacales también, Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico y esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, Acuario, con tu mensaje general. Acuario, y tu mensaje general te dice: ¿qué necesitas escuchar, Acuario? ¿Tienes la necesidad de escuchar algo de otra persona? Y dicen, realmente tú no necesitas esas palabras para tomar decisiones o para dar pasos en tu vida. No necesitas que nadie provoque nada. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Acuario, ahora sí, con tu lado espiritual. Y en este caso, ya sabéis que este mensaje será solo para los que sintáis esa conexión con ese ser querido, Acuario. Los que no, pues tenéis que dejarlo pasar. Vamos a ver, Acuario, y tu lado espiritual. Bueno, se muestra un hombre, Acuario, que lleva en sus brazos un bebé. Y esto posiblemente sea una foto que tú tienes. Esta persona, este hombre, me da a entender como que tienes que calmarte, como que está intentando guiarte en algún cambio que tú estás pasando en tu vida. Aquí dice, no temas nada, dice, no temas nada. Todo lo que pase es porque tiene que pasar. La letra A simboliza mucho con esta persona. Y habla mucho de su manera de ser. La manera de ser que tú tienes, Acuario, es muy, muy parecida a la de esta persona. Y digamos que esta persona te está guiando a ti en unos cambios de vida que tú estás sufriendo a día de hoy, Acuario. Lo que pasa es que tú no te das cuenta de las llamadas de atención que está haciendo este ser querido. Bien, Acuario, así que presta atención. Intenta ponerte en contacto con este ser querido a través de los sueños, Acuario. Mi queridísimo Acuario, el número 32 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Acuario, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.